Bueno, estamos aquí de vuelta con este tema de esta semana que es, digamos, dedicada a las aves migratorias, que es el Día Mundial mañana, 9 de mayo. Y un poco para hablar de las migraciones de estas aves, que es un fenómeno, uno de los más espectaculares que tenemos en el mundo animal, que involucra el desplazamiento de una gran cantidad de especies entre estaciones regulares, entre zonas de reproducción o de invernada, y a menudo recorren una gran cantidad de kilómetros atravesando océanos, continentes también, y se estima que hay unas 4.000 especies de aves, esto sería aproximadamente la mitad del número de especies conocidas, que hacen estos tipos de migraciones a lo largo de su vida. Imagínense que implica más de centenares de millones de individuos que se están moviendo constantemente entre distintos continentes, siguiendo algunas rutas que son bastante conocidas. Estas aves migratorias, al hacer estas grandes distancias y recorrer ambientes muy distintos, pueden unir ambientes como por ejemplo los ambientes de tundra del Ártico con ambientes de sabana de África, o humedales con zonas costeras, o las zonas por ejemplo de llanuras con las zonas de altura aquí en los Andes. Para empezar un poco a ver de qué se trata estas migraciones, ¿qué les parece si hablamos de cuál es el rol ecológico que cumplen estas aves migratorias? Bien, les cuento. Las aves migratorias cumplen muchos roles ecológicos, no son meras viajeras que pasan así nomás y no hacen nada, sino que son considerados actores ecológicos de primer orden porque sostienen procesos ecosistémicos muy importantes. Brindan servicios ecosistémicos, y entre ellos los que podemos destacar, por ejemplo, es el de control de poblaciones de insectos e invertebrados. Sí. Se cree que especies migratorias como de paseriformes, que son los pajaritos, o los tiránidos, también las golondrinas, pueden consumir entre un 20 y un 25% de la biomasa de insectos disponible en los ecosistemas. Que es un montón. Exacto, sí. Por lo cual son vistos como reguladores de plagas. Sí. Es decir, ayudan mucho en ecosistemas agrícolas, sin quererlo. Sí. También son muy importantes en el proceso de dispersión de semillas y polinización. Claro. Bueno, como todos sabemos, las plantas no se mueven y las aves comen los frutos de las plantas, tragan las semillas y cuando las defecan las dejan muy lejos de la planta de origen. También pueden llevar semillas en las patas. Claro. Acumulan barro y como migran llevan de un lado al otro, y mediante la polinización, al estar en contacto con el polen de las plantas, migrar y estar en contacto con otras plantas, conectan genéticamente a distintas poblaciones de plantas. Otro servicio ecosistémico es el de subsidio de nutrientes entre ecosistemas, que es un poco el que hablamos de los pingüinos. La semana pasada, sí, de los pingüinos. De manera muy simplificada, lo que hacen es llevar los nutrientes que están presentes en los ambientes acuáticos a la tierra. Por ejemplo, principalmente las aves costeras, y marinas y costeras, que nidifican en tierra, traen todos esos nutrientes, y cuando están en las zonas de nidificación, el excremento, que es rico en fósforo y en nitrógeno, va nutriendo el suelo y promueve el establecimiento de plantas. Y también cumplen roles en las cadenas tróficas, como presas y como depredadores. Claro. Como presas, por ejemplo, para los animales que se alimentan de las aves, como mamíferos carnívoros, otras aves y también reptiles, es mucho más fácil cazarlos cuando están en estas grandes masas migratorias. Y también actúan como depredadores de poblaciones de ratones y aves pequeñas, por ejemplo, las aves que migran, las rapaces, como el aguilucho langostero. Bueno, regulan mucho estas poblaciones. Y otro rol ecológico muy importante es el de indicador del estado de los ecosistemas. Actúan como indicadores como bioindicadores. De calidad del ambiente. Exacto, y todo eso, o sea, podemos saber cómo está el ambiente del cual vienen estas aves basándonos en, por ejemplo, la abundancia de las poblaciones que migran, o la fenología, es decir, claro, en qué momento van llegando, o la condición corporal también de estos adultos, de las aves en general,
¿Nos puede decir cómo están otros ecosistemas por los cuales pasan? Sí, la verdad es que, digamos, estas migraciones que uno normalmente sabe que existen, no se imaginan que tienen tantas funciones dentro de los ambientes. ¿Y cuántos tipos de migraciones de aves podemos tener? Podemos hablar de muchos tipos de migraciones. Uno de los que, cuando habla de migración, lo que se le viene a la cabeza es una migración completa en donde toda la población se desplaza entre un sitio de invernada y un sitio de cría. Pero también hay migraciones que son parciales, es decir, que solo una parte de la población va a migrar, mientras que la otra permanece en el sitio de cría durante el invierno. También hay migraciones que se dan en el día, migraciones diurnas nocturnas, donde las aves migran durante la noche, por ejemplo, para evitar a los depredadores. También podemos hablar de migraciones altitudinales. En este caso estamos pensando en migraciones en las que no hay un desplazamiento a lo largo de la latitud, sino más bien en altura. Eso es importante en ambientes andinos, como por ejemplo acá en Salta, aves que migran desde el Valle Calchaquí hacia la Puna, por ejemplo. También podemos hablar de migraciones en bucle. ¿Qué son estos? Cuando las rutas de ida y de retorno no coinciden. Y por último podemos hablar de las migraciones nómades. En este caso, los patrones de migraciones no son fijos, sino que las aves van desplazándose de acuerdo a la disponibilidad de recursos, por ejemplo, de agua, de alimento. Entonces no siguen ese patrón fijo. Perfecto. Sí, esto hay que recalcar que es muy importante porque, como vos decías, José, conectan países, continentes, 180 países a través de las principales rutas, lo que no es menor. Claro, no, es como esto pensar en los aviones, es más o menos lo mismo. Una de las cosas también interesantes es que para que se produzcan estas migraciones, digamos, hay toda una base fisiológica que tienen que modificarse en su cuerpo. Una de las características que hacen estas aves migratorias es que comienzan a alimentarse unos días antes de que empiece la migración y llegan a un estado de hiperfagia, es decir, pueden duplicar o triplicar el tamaño de su cuerpo, principalmente acumulando grasa que es, digamos, más importante y reditúa más por unidad de oxígeno que los carbohidratos cuando van a volar. Calculen que esa grasa subcutánea se va acumulando y es el combustible para estos viajes. Una de las características es que en esa hipertrofia también puede haber una hipertrofia principalmente hepática, o sea, del hígado, donde ahí se empieza a acumular estas grandes cantidades de lípidos y también una gran cantidad de grasa visceral. Por otro lado, hay una hipertrofia, es un mayor desarrollo de la musculatura pectoral, que es la musculatura que está relacionada con el vuelo y van a hacer que sean muy eficientes en el uso del oxígeno por parte de estas fibras musculares. También van a sufrir cambios cardiovasculares y respiratorios, porque recuerden que muchas de estas aves hacen migraciones a alturas muy significativas, o sea, alturas por 3.000, 4.000 metros de altura. Entonces también, como nos pasa a nosotros cuando vamos a la puna, nos apunamos, bueno, estas también tienen que un poco adaptarse a esa reducción del oxígeno y a poder captar ese oxígeno a grandes altitudes. También hay una modificación de la estructura del cuerpo, reduciéndose parte del hígado, del intestino, los riñones, y luego esto lo recuperan cuando llegan a las zonas donde van a estar ahí por un tiempo alimentándose o reproduciéndose. Y también hay algunos comportamientos que tienen que ver con migraciones nocturnas, que esto se usa mucho para evitar ser consumidos por depredadores, principalmente durante el día. Pero una de las cosas que uno siempre le llama la atención, muchas veces nosotros estamos viendo el cielo y vamos viendo pasar así como unas bandadas así, y uno dice, ¿cómo hacen para orientarse? ¿Cómo saben de dónde a dónde tienen que ir? Tienen mecanismos sorprendentes. De hecho, es uno de los aspectos más estudiados de las aves, porque hacen cosas fabulosas. O sea, siguen todos los años las mismas rutas. Hay algunas aves que nidifican en los mismos lugares, en el mismo nido, año tras año. Entonces se preguntan, los científicos se preguntaron cómo lo hacen. Y descubrieron... Son nada improvisadas. Claro, sí. Realmente a mí me gustaría tener alguno de... algunos de los sentidos de orientación. Sí. Alguna de sus capacidades. Y bueno, lo que descubrieron es que tienen como muchas brújulas. Sí. Entre esas brújulas tienen como brújulas magnéticas
que bueno, no son brújulas de por sí, sino que en el pico tienen partículas de magnetita. Claro. Que les ayuda a percibir el campo magnético de la Tierra. Sí. Y también tienen otra adaptación que es la presencia de fotorreceptores especiales en la retina que les ayuda a ver el campo magnético como patrones de luces. Claro, o sea, es como, pueden ver el campo magnético básicamente, que es algo muy impresionante. También utilizan a modo de brújula tanto el Sol como las estrellas. Sí. Es decir, se van orientando hacia dónde tienen que ir en función al movimiento del Sol y de las estrellas, y utilizan también referencias topográficas y olfativas, es decir, las aves les enseñan a sus crías las rutas de migración y van tomando como referencia montañas, ríos, distintos lugares. Y también utilizan estas referencias olfativas para, por ejemplo, volver a encontrar sus nidos. Claro. Sí, eso es muy impresionante. Y también presentan algo que lo denominan inquietud migratoria, que se supone que es un comportamiento con su base genética, porque lo han visto incluso en aves enjauladas, que es que tienden a generar estos movimientos en dirección a las rutas de migración cuando se aproximan esas fechas. Sí, me estaba, digamos, leyendo el otro día de que ha habido mucha mortandad de algunas aves que van migrando por encontrarse edificios, por ejemplo, que reflejan el sol, entonces como que chocan. Sí, una cosa bastante. Sí, y bueno, acá en Salta, hace poco hice un curso de aves, de observación de aves, y contaban que el problema particular acá en Salta es que vieron que ahora están haciendo muchas canchas de pádel. Sí, con iluminación. Dicen que es impresionante, sí, no, pero además las que no son de vidrio. Ah, claro, sí, sí. Bueno, no de vidrio, debe ser algún policarbonato, sí, seguro. Dicen que mueren un montón de aves. Sí, sí. Sí. Sí, no, impresionante. Y para ir cerrando un poco este bloque, ¿qué relación hay entre la migración y la reproducción? Bueno, en realidad la relación es muy estrecha porque de hecho muchas aves utilizan la migración como una estrategia reproductiva. Pensemos de que las aves se van a poder desplazar, esta migración le va a permitir el desplazamiento a zonas donde, sobre todo en primavera, verano, sean más favorables en términos de recursos. Entonces van a conseguir mejores recursos en más cantidad, las horas días van a ser mayores, la competencia menor. Entonces esto de por sí ya genera una ventaja que asegura una reproducción y después también el criar a los pichones. Claro. Por otro lado, también hay que pensar de que las aves se van a adaptar a este contexto, entonces las aves migratorias suelen tener nidadas mucho más grandes en relación con aves que son sedentarias y además concentran un cuidado parental que es muy activo en cortos periodos. De esta manera intentan aprovechar al máximo esta ventana favorable que le da la migración. También hay que decir de que tanto la migración como la reproducción están ligadas y son sincrónicas fisiológicamente. Claro. ¿Por qué? Porque hay un aumento del fotoperiodo, distintas señales ambientales van a incentivar a que existan cambios hormonales para preparar al ave para la migración, preparar sus órganos reproductores y permitir que la reproducción suceda en el momento justo, es decir, cuando llegan al punto de cría o de nidada. Sí. También hay unas estrategias bastante interesantes como son aquellas en las que el macho llega antes que la hembra, de manera tal de asegurar el mejor territorio y por lo tanto eso es una ventaja reproductiva clara. Y existe otra, como comentaba recién Florentina, otra estrategia que se llama la filopatria, que es en la que año tras año las aves vuelven al mismo lugar, al mismo territorio, incluso al mismo nido. Y aquí se van a ver favorecidos a aquellos individuos que puedan reconocer fácilmente los recursos locales. Sí. Para terminar, también hay que decir de que luego de la migración, las aves van hacia un sitio de descanso, un sitio de invernada, donde pueden terminar del cambio de su plumaje y donde recuperan la energía. Entonces todo esto aumenta su fitness reproductivo. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un tema musical y después seguimos hablando sobre estas aves migratorias? Bueno, estamos aquí de vuelta hablando un poco sobre las aves migratorias y una de las características que tienen de comportamiento particular o de estrategia durante el vuelo es que muchas se asocian para formar estos grandes grupos sociales que forman bandadas y muchas veces
forman, por ejemplo, el caso de esas formaciones tipo B que vemos muchas veces en el cielo, y eso tiene que ver un poco con que se aprovechan de que la primera que va, digamos, dirigiendo el grupo, va abriendo y las corrientes de aire cada vez son menos fuertes para el resto y entonces tienen menor digamos, gasto de energía. También hay algunos que utilizan digamos, distintos momentos o cambian las rutas entre en el viaje de ida y el de vuelta para también aprovechar un poco los distintos vientos estacionales. Uno de los puntos interesantes también son los sitios donde van a parar, porque no es que hacen, salvo muy pocas que hacen todo el recorrido, sino que van buscando sitios donde parar y ahí, digamos, son sitios muy particulares que pueden ser ríos, lagos o ambientes que sean húmedos o humedales para que puedan alimentarse, recuperar un poco de energía y continuar. Y esto también es importante porque si muchos de estos hábitats están siendo destruidos, sufren, digamos, la recuperación de energía a lo largo de su vuelo. Estaba viendo datos rarísimos, como por ejemplo que la mayoría de las aves cantoras migran entre los 150 y 600 metros de altura, las playeras que hacen estos viajes oceánicos a 3.600 metros de altura, y que se encontró alguno a 9.000 metros de altura en el Himalaya, o sea que imagine que vuelan bastante alto. Y que en algunos se mueven entre 50 y 80 kilómetros por hora y otros hasta 170 kilómetros por hora. O sea que la verdad es que es impresionante y también desarrollan ciertas estrategias para evitar ser atacado por los depredadores, algunas por ejemplo volando a la noche en lugar de durante el día. Pero a ver, vamos a ver cuáles son estos corredores, cuáles son estas vías que utilizan normalmente las aves migratorias. Bueno, como decíamos, las aves no son ninguna improvisadas, no migran de manera desordenada ni al azar, sino que siguen ciertos corredores migratorios que podemos imaginarlos como unas rutas biológicas. Algunos de los principales, por ejemplo, está el de África-Eurasia, que une Europa y Asia Occidental con África. Algunos otros que implican a nuestro continente, el corredor del Atlántico americano, que conecta el Ártico con Sudamérica y es clave sobre todo para muchas aves playeras, como estabas mencionando. O el corredor del Pacífico americano, que sigue toda la costa del Pacífico, uniendo desde Alaska hasta Chile y Argentina. Hay que pensar en estos corredores, como decíamos anteriormente, no solo conectan países y continentes, sino que también ambientes muy distintos. ¿Y qué te parece si, Florentina, nos comentas un poco sobre algunos casos de migraciones de aves a nivel mundial? Bueno, les voy a contar los más llamativos. Por ejemplo, está el del charrán ártico, que es el campeón mundial porque migra entre 70.000 y 96.000 kilómetros. Bestialidad. Sí, ellos lo que hacen es anidar en el Ártico y migran hasta aguas antárticas. Es realmente la ruta más larga. Después tenemos el playero rojizo, que es una especie que vuela desde Tierra del Fuego hasta el Ártico canadiense, con una ruta de aproximadamente 15.000 kilómetros. Y entre las aves rapaces, por ejemplo, la que tiene la migración más larga es el aguilucho langostero, sí, que se desplaza desde Alaska y el norte de Canadá y viene hasta acá, hasta Argentina, llega hasta La Pampa y también se lo puede ver en Uruguay. Sí, y un poco también Sudamérica, hay varias aves que migran entre, digamos, Sudamérica, tienen recorridos más cortos, pero bueno, algunas vienen desde el sur que van hacia la zona más del centro, o sino que vienen del norte hacia el sur. Salta, digamos, y en la Argentina más del 35% de las aves del país están implicadas en algún tipo de migración estacional. Y vamos a ver algunos casos de migraciones que pasan en el continente americano. Bueno, podemos mencionar el caso de la tijereta, esta ave que es muy particular por su cola larga y bifurcada, que se reproduce en el centro y el sur del continente y luego migra hacia el norte durante el otoño-invierno. También podemos mencionar al churrinche o bracita de fuego, que debe su nombre a porque el macho tiene este color rojo intenso, que también es un migrante austral, que en Salta lo solemos ver en verano en los bordes de bosque y también en zonas abiertas.
Otro ejemplo son las golondrinas, que forman grandes bandadas y que conectan distintas regiones de Sudamérica, incluso en otros continentes. Estos en Salta los podemos ver en valles, en ríos o incluso en ambientes urbanos, depende de las especies. Sí, sí, aquí, por ejemplo, en Salta estaba viendo que aproximadamente el 51% de las especies de aves de Salta, que son casi 670 especies, casi 700, realizan algún tipo de desplazamiento. 88 especies son migrantes estivales que llegan a Salta en primavera para reproducirse o alimentarse y regresan a zonas cálidas en el otoño o en el invierno. 31 especies migrantes invernales que se desplazan a Salta durante el invierno, que provienen de zonas frías del sur andino o de la Puna Alta. 28 especies nómades que son especialmente acuáticas, con movimientos irregulares en las zonas de humedales chaqueños, y 170 especies con movimientos altitudinales que van desde las yungas hasta la zona de Puna. Y Salta se caracterizó siempre por ser muy importante y ha ocupado el primer puesto en la observación de aves en lo que sería el Global Big Day, que es el día en el cual salen toda la gente del Club de Observadores de Aves de Salta, del COAS, a hacer observaciones. Este evento es a nivel mundial y Salta, digamos, siempre ha registrado una gran cantidad de especies, y bueno, esto hace como que es una competencia, pero a la vez es un día muy interesante para ir a ver aves. Y un poco así para redondear y cerrar, ¿por qué esta fecha del 9 de mayo como Día Mundial de las Aves Migratorias? Bueno, el Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra, como habías dicho, 2 veces al año, en mayo y en octubre, y coincide con las épocas de migración. Y la finalidad principal de esta fecha es generar conciencia sobre la importancia de estas aves, sobre las dificultades que atraviesan, y principalmente esto, generar iniciativas de conservación y de concientización poblacional, ya que como tienen estas rutas tan largas, dependen de la cooperación también de muchos países, sí, ¿no?, para estos programas, y bueno, esa es la finalidad principal de esta fecha y por lo que se celebra en el... ¿Y cuál va a ser el evento, así cerramos ya con este tema, el evento más importante para esta fecha? Bueno, como vos lo mencionaste, José, el evento más importante es el Global Big Day, que va a convocar a un montón de personas de todo el mundo a salir a observar aves y cargar los registros en una plataforma que es eBird. Sí. Lo importante es que esto se da durante 24 horas y no necesitas ser especialista. Además, lo bueno es que podés hacer la observación de donde quieras, desde el patio de tu casa, desde un jardín o de una zona abierta. En este sentido es como muy importante porque pasa este foco y lo convierte a lo que es la observación como una ciencia ciudadana. Sí, ¿no? Es la participación de cualquier ciudadano que ve un ave, ese día saca una foto y lo registra en la aplicación. Exactamente. Sí, sí, realmente es interesante, es un momento para participar. Hay otros a nivel, digamos, nacional y mundial para registrar no solamente aves, sino otros organismos, pero bueno, este es particularmente para aves y sería mañana. Así que bueno, vamos a una pausa institucional y volvemos con más Museo 360. En el Museo de Ciencias Naturales son muchas las historias que podemos contar, pero las más interesantes nacen de la curiosidad de los chicos. Sí, así como dicen ellos, preguntas en el museo. Hola, buenas tardes. Soy Daniel Fernández, guía del Museo de Ciencias Naturales, y en esta columna voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que nos hacen nuestros visitantes más pequeños. ¿Por qué en las yungas llueve mucho? La ecorregión de las yungas, ubicada en las laderas orientales de los Andes en el noroeste argentino, Bolivia y parte de Perú, se caracteriza por sus abundantes lluvias y su exuberante vegetación. Esto se debe principalmente a que los vientos húmedos que provienen del Atlántico y la Amazonía chocan contra las montañas y ascienden, enfriándose y provocando lluvias orográficas casi todo el año. Este proceso, junto con la alta humedad
y las temperaturas templadas generan precipitaciones que superan los 2.000 a 3.000 milímetros anuales. Además, el relieve montañoso produce una gran variedad de microclimas, lo que permite la existencia de diferentes pisos de vegetación, desde selvas subtropicales en las zonas bajas hasta bosques nublados y montanos en las zonas más altas. Esta combinación de factores convierte en la yunga en una de las regiones más húmedas y diversas de Sudamérica. ¿El ñandú puede comer animales chiquitos como roedores? El ñandú, también conocido como suri o rea según la especie, es una ave omnívora, lo que significa que se alimenta tanto de vegetales como de pequeños animales. Su dieta es muy variada y depende de la disponibilidad de alimentos en su entorno. En cuanto a los alimentos de origen vegetal, el ñandú consume principalmente hojas tiernas, semillas, frutos, bayas, flores y brotes de pasto y diversas hierbas. Estos componentes contribuyen a una parte importante de su dieta diaria, especialmente en zonas donde la vegetación es abundante. Por otro lado, también ingieren alimentos de origen animal, como insectos, ya sean grillos, saltamontes o escarabajos. También ingiere gusanos, pequeños reptiles como lagartijas, anfibios e incluso pequeños roedores en ocasiones. Este tipo de alimento le proporciona proteínas y otros nutrientes esenciales para su desarrollo. En resumen, el ñandú es una ave adaptable y oportunista que aprovecha tanto los recursos vegetales como los animales en su entorno, lo que le permite sobrevivir en diversos hábitats, desde las pampas y estepas hasta las regiones más áridas del continente sudamericano. La curiosidad que presentan los niños que visitan el museo es inmensa y nosotros los guías los acompañamos a descubrir cada sala. Nos vemos la semana que viene con más preguntas. Hasta pronto. Museo 360. Estamos aquí de vuelta en Museo 360, 18 grados. No sé, cuando entramos había bajado la temperatura, no sé si siguió bajando. Son las 15:43 y estamos aquí en vivo. Y bueno, vamos a llegar a esta, digamos, la columna en la cual cada uno leyó una noticia, nadie sabe qué es lo que van a hablar y vamos a reaccionar. Florentina, ¿qué has leído para que durante esta semana que te llamó la atención y que tenemos que reaccionar? Bueno, yo traje una noticia de ciencia y tecnología. Bueno. Y es que esta semana, ¿escucharon hablar de la empresa Colossal Biosciences? No. Les apuesto que sí. Sí, ya sé quién es, sí. Es una empresa que se dedica, entre todas las comillas que se le pueda poner a la palabra, a la desextinción de especies. Yo el año pasado hablé sobre eso. Me imaginé que habrían hablado de eso acá. Y esta semana fueron noticia porque anunciaron su nuevo proyecto de desextinción, que es el del antílope azul, que es un antílope que... Cada vez van cambiando, o sea... Sí, son muy... no encontré cuáles son los criterios que utilizan para elegir las especies que quieren desextinguir. Igual ahora vamos a hablar de la palabra desextinguir, que también es medio pretenciosa. Sí. Pero bueno, fueron noticia por eso, porque dijeron, vamos a tratar también de trabajar sobre este animalito que se extinguió hace ya unos 200 años, es africano. Y bueno, lo que hablábamos recién es que ya había sido noticia porque el año pasado mostraron a los cachorritos del lobo terrible. Claro, que yo estuve hablando justamente de los lobos terribles y Iván estuvo hablando de los mamuts que los estaban tratando de desextinguir. Claro, tienen varios proyectos. Sí. Están tratando de desextinguir, bueno, este lobo, el antílope azul, el mamut lanudo, que es de la era de hielo, y también el dodo. Sí. Pero lo que hacen no es que recrean el ADN de estos, o sea, utilizan ingeniería genética. Sí. Y no utilizan el ADN de estos animales extintos, sino que utilizan el ADN de las especies vivientes más emparentadas. Claro. Por ejemplo, para el dodo utilizan el ADN de palomas, porque era de la familia de las palomas, el dodo. Y para este antílope azul utilizan otro antílope. Y nada, a mí este tipo de noticias me encanta porque genera mucha controversia. Sí, y rosa lo ético. Sí, exacto, rosa lo ético. Sí, está muy dividido porque lo que ellos hacen...
bueno, no es estrictamente una desextinción, sino una desextinción funcional, quieren hacer eso, ellos, digo, generando estas nuevas especies que tienen el ADN de especies actuales, pero con características fenotípicas muy parecidas a las de estas especies extintas, para que ocupen el rol ecológico de estas especies que ya no están. Y bueno, y ahí la controversia, Claro, ¿no? porque o sea, ya el lugar que ellos ocupaban hoy por hoy ya cambió tanto que... Claro, eso es una de las cosas que más les critican, y la otra es, dicen, ¿cómo no destinan todos estos medios a conservar las especies que se están extinguiendo ahora? Claro, sí. Así que bueno, esa es mi noticia de hoy. Es lo que se le critica un poco a esta empresa, pero bueno, lo que pasa es que de vez en cuando nos largan una de esas noticias así raras y vos decís, ay, por Dios. Sí. Y la gente se prende creyendo de que, bueno, va a aparecer algún día un mamut. Pero bueno. Sí, es muy Jurassic Park todo, Sí, ¿no? sí, es como que tienen, aparte... Muy ciencia ficción. No, y aparte tienen como un marketing muy bueno, o sea, saben venderse. A ver, Sandra, ¿y vos qué elegiste? Bueno, yo les traje una noticia de hongos que nos obliga a mirarlos de otra manera. Yo creo que esa la había leído yo ayer. A ver, vamos a ver si es esa. coincidimos. Bueno, sabemos que cuando vemos un hongo en realidad estamos viendo una partecita del organismo, porque el mayor desarrollo se da bajo el suelo, ¿no? Con todo un conjunto de filamentos que se denomina micelio, que tienen capacidad de absorber nutrientes, agua, explorar el ambiente. Lo que se sabe hasta el momento es que estos micelios no son pasivos, sino que tienen señales eléctricas y que estos flujos eléctricos responden a estímulos del ambiente. Ahora bien, esto se está considerando mucho en el ámbito de la computación. ¿Por qué? Nuestros ordenadores actuales, nuestras computadoras utilizan, por un lado, unas unidades de memoria y por otro lado unas unidades de procesamiento de información, ¿verdad? En la industria de la computación se está analizando el crear nuevas herramientas mucho más eficientes que combinen estas dos funciones en un solo aparato, a lo que se le llaman memristores. Ahora, ¿dónde está y por qué hablo de la computación y los hongos que tienen que ver? Bueno, un grupo de investigación de la Universidad de Ohio lograron generar un prototipo de memristor con micelio de los hongos shiitake. ¿Qué son los hongos? Sí, comestibles. Los comemos, exactamente, son ricos. Esos que estaban que podemos hacer hasta milanesa de shiitake. Tal cual, lo estamos explotando desde el ámbito gastronómico y ahora son potenciales precursores para este tipo de ingeniería. Son biodegradables, son más eficientes en términos biológicos, ¿no? O sea, es un organismo vivo que no va a generar tanto consumo, que no va a generar tanta demanda económica por otros materiales y que es potencialmente, es muy prometedor esta incursión. ¿Te imaginan a futuro tener una computadora que después se pueda comer? Comer, no, sí, no, realmente. ¿Nos comemos los componentes? Sí, está bueno, ¿eh? Sí, interesante, me pareció súper interesante. Sí, yo a esa la había visto, no la había leído, había leído otra de hongos, pero esa sí la había visto. ¿Leíste la del subte de Japón? Sí, es que esa me pareció como muy rara, entonces dije, no, ya eso no. Bueno, yo les voy a contar sobre algo que me llamó mucho la atención, porque salió publicado en Science, y es sobre el mega tsunami de Alaska, que es una de las olas más grandes del mundo que ocurrió y que nadie la vio. Ajá, a ver cómo es eso. ¿De qué época estamos hablando? ¿Existían los humanos? Sí, esto ocurrió el 10 de agosto del año pasado. Ah, mira. O sea que realmente no nos enteramos. No nos enteramos. El 10 de agosto del año pasado todo el mundo estaba durmiendo y hubo en un fiordo muy remoto de Alaska, del sudeste de Alaska, sin testigos, sin cámaras, sin titulares que hayan aparecido en los diarios, ocurre algo que la ciencia acaba de confirmar, que fue el segundo evento de su tipo más grande de la historia registrada. Y esto ocurrió a las 5:26 de la mañana. Una gran masa de roca de forma de cuña cae sobre el glaciar South Seyер en el fiordo de Tracy Arm, y calculan que esto fue 64 millones de metros cúbicos de material de la montaña, que equivale más o menos a 24 pirámides de Giza,
que se cayó al agua. Y nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta. La energía que liberó esta caída de roca produjo el equivalente en impacto de un terremoto de 5.4, o sea que se siente. Se siente, sí. Que fue detectado por todos los sismógrafos del mundo y comenzó a formarse, cuando cae todo este material, una ola de 100 metros de altura. Pero ¿qué pasa? Como el fiordo tiene paredes tan altas, porque es una entrada estrecha que tenemos y entra el mar, ¿qué hace? Empezó a formarse la ola y cuando chocó contra la otra pared opuesta al fiordo, llegó a tener 481 metros de altura. Es decir, calculen como si fuese una torre Eiffel y media de altura de la ola. Y entonces esto empezó a moverse y es como, calculen que empezó a recorrer como si fuese un auto en una autopista. Bueno, así se iba moviendo la ola y nadie lo vio. O sea, esto fue lo interesante que tiene, y la explicación que dan es que este colapso, esta caída de material, se produjo por dos eventos importantes. Uno era porque unos días antes de que ocurra esto, los sensores habían detectado microterremotos en las montañas y eso generó ciertas pequeñas fracturas que fue lo que genera la caída. Pero antes ellos dicen que el problema fue el cambio climático. ¿Por qué? Porque había retrocedido tanto el glaciar y entonces había dejado al descubierto mucho de lo que soportaba el glaciar de estas paredes. Entonces con ese pequeño fractura produjo esta gran caída de hielo y bueno, se levantó esta ola tan grande que una de las cosas interesantes es que formó un efecto que se llama Seiche, que esto va, yo decía, ¿y esto qué? Esto es, ¿he visto cuando uno está en una bañera y se levanta? Y hace eso así, bueno, eso mismo es lo que hizo y lo hizo durante 36 horas. Y nadie lo vio tampoco. Y nadie lo vio. O sea, estaba todo registrado pero en sismógrafos, pero nadie vio el evento. Entonces, esto es algo tan interesante porque es uno de los mega tsunamis que hubo. Es el segundo más importante porque el más importante fue en otra bahía de Alaska en 1958, que llegó a 524 metros de altura. O sea que segundo lugar está este 481 y todos los demás mega tsunami están muy lejos, 200 metros de altura fue lo máximo. O sea que esto fue como una gran ola que se formó, un mega tsunami que nadie lo vio. Pasó desapercibido porque claro, se movía dentro de este fiordo. Así que bueno, esto produjo que hoy por hoy los cruceros que iban a esa zona a ver los glaciares ya no van por la duda. Así que bueno, lo que plantean un poco es que estos eventos que uno está viendo, digamos, son preocupantes porque muchas de estas zonas que son turísticas, bueno, cada vez va más gente y uno no sabe qué puede terminar. Así que bueno, me llamó la atención, está publicada en Science, el estudio lo hizo un grupo de la Universidad de Colorado con la Universidad de Calgary de Canadá y otros grupos más, y fueron a ver en el terreno qué era lo que pasó. Y claro, uno ve la foto del antes y el después, chicos, nada que ver. Está bueno buscar la foto en la BBC y uno ve el cambio y claro, y trataron de explicar, o sea, estuvieron desde el año pasado hasta ahora tratando de explicar qué había pasado ahí y se dieron cuenta que era este mega tsunami que nadie lo vio. Así que bueno. Interesante. Era rara, yo dije, ¿y esto qué pasó? Bueno, pobrecito, el tsunami pasó. Sí. Sin pena ni gloria. Bueno, ya nos estamos yendo, así que, bueno, un poco me están diciendo que podemos alargar ¿seguir hablando un del poco. tsunami? Sigamos hablando del tsunami. No, una de las cosas que se va a venir dentro de poco es el Día de los Museos que le estaba comentando, que va a ser... digamos el 17, es el domingo que viene, no este sino el otro. Todos los museos en Salta van a tener actividades para el público en general, va a ser entrada gratuita, así que estamos esperando que se largue ya desde Secretaría de Turismo y la parte de Cultura la difusión, pero bueno, los estamos empezando a invitar a ir el 17 a visitar los museos. Los que quieran visitar el Museo de Ciencias Naturales lo pueden hacer de martes
a viernes de 9 a 15, de 9 a 13 horas y de 15 a 19. Los sábados y domingos de 15 a 19 horas. Los martes es gratis para el público en general y para los establecimientos educativos que son públicos. Si quieren pedir algún turno, los establecimientos educativos pueden comunicarse por WhatsApp al 387-467-0002. 387-467-0002. Así que bueno, el Museo de Ciencias Naturales ahí en calle Mendoza 2 en el Parque San Martín. Bueno, estamos terminando el programa de hoy y nos estaremos encontrando la semana que viene, seguramente, con más Museo 360. Chau, chau.